Buenos días, señores. Eh, Hola a todos. Mi nombre es Rommel Rodríguez. Tengo el agrado de darle la bienvenida a este nuestro tercer webinar del año. Este tratará sobre la gestión de la seguridad funcional. Este webinar es patrocinado por IS Energía, nuestro aliado en Santa Cruz, en Bolivia, quienes estarán coorganizando el programa de certificación de Ingeniería en Seguridad Funcional que dictará Riznology en abril en Bolivia. Hoy estaremos hablando de cómo gestionar la seguridad funcional, cómo asegurar que se cumple con la seguridad funcional. Pero antes, permítanme hacer una breve presentación de lo que hacemos entre CSF e IS Energía, porque veo algunas caras nuevas, algunas caras conocidas en los que están en el chat. Aprovecho para saludar a los que tienen mucho rato que no nos escribíamos y iniciamos entonces ya el, el web. Básicamente CSF es una empresa en consultoría de seguridad funcional que tiene un sistema de gestión de seguridad funcional conforme a la normativa que está certificado por Riznology desde el 2016. Está conformada por personal altamente competente, también certificado en sus competencias. Ofrece servicios basados en el ciclo de vida de seguridad de sistemas instrumentados de seguridad y esos servicios básicamente se dividen en 5 categorías: análisis de peligro y riesgo, PHA, Fire and Gas, todo lo referente al ciclo de vida de seguridad funcional, capacitación y algunos estudios especiales como Cybersecurity, Alarm Management o gestión de seguridad de proceso. Ofrecemos estos servicios porque tratamos de ofrecer que nuestros productos estén conformes con la norma para que eventualmente nuestros clientes puedan demostrar cumplimiento con lo que pide la normativa. Todo proveedor que suministre productos o servicios debería tener un sistema de gestión de seguridad que pueda avalar que los productos que suministra estén en conformidad con la norma. Pero adicionalmente, acompañamos a nuestros clientes en la formación de competencias de su personal. Toda persona que trabaje en seguridad funcional debe ser competente para hacer las tareas para las cuales es responsable. Desde 2016 estamos atendiendo Latinoamérica. Como les decía, todo nuestro personal está certificado, nuestros procesos también. Hemos consolidado una alianza con Riznology para la parte de certificación del personal. Estamos desarrollando 2 programas de capacitación, un diplomado de seguridad funcional, y básicamente este resumen. Tenemos nuestras propias herramientas de software para el ciclo de vida de seguridad funcional. Y ahora sí, entramos en materia de lo que vamos a hablar hoy, de gestión de seguridad funcional. Empezamos por el principio. Un sistema instrumentado de seguridad solamente alcanzará la seguridad funcional si el mismo está diseñado, está mantenido, es operado y es probado para alcanzar que sus fallas aleatorias y sus fallas sistemáticas de causa común están controladas o las mismas son evitadas. De forma que si él falla, pues no se conduzca a un accidente. Tendemos a pensar que si se compra un equipamiento muy bueno, o sea, compramos un transmisor muy bueno, un PLC SIM 3, o un muy buen posicionador, una válvula con la mejor aleación de proceso, pues ya tenemos la misión cumplida y tenemos un sistema instrumentado de seguridad que cumple con todas las características. Pero eso es parte de la ecuación. Estamos atendiendo seguramente a mejorar los chances probabilísticos de que no ocurra una falla aleatoria. Pero ¿qué pasa con las fallas sistemáticas? La principal herencia del diseño basado en desempeño, que es lo que trae la normativa ISS 1511 o 1508, es básicamente 2 pilares fundamentales. Una meta cuantitativa para el desempeño
que es básicamente medir las fallas aleatorias en términos del SIL, de la probabilidad de falla en demanda o la probabilidad de falla por hora. Pero el segundo es una forma de trabajo basado en el ciclo de vida de seguridad como una herramienta o estructura de trabajo para minimizar las fallas aleatorias. El ciclo de vida, entendiéndolo como un conjunto de actividades, lo vimos en el webinar pasado y los que no lo han tenido chance de ver ya está colgado en el canal de YouTube, son todas esas actividades necesarias para poder hacer la realización de la CIF, pero que van desde que yo tengo la idea de que yo quiero hacer seguridad a través de un sistema instrumentado hasta que ya no lo necesite más, bien sea porque eventualmente esa función ya dejó de existir o porque esa parte del proceso ya no funciona más dentro del proceso productivo. Lo cierto es que eso nos da una idea del alcance de ese matrimonio entre la organización y su sistema instrumentado de seguridad. Es desde que tuve la idea hasta que lo desmanteles. En ese interín pueden pasar 25 a 30 años de matrimonio. Bastante tiempo. Y esa definición que acabamos de ver del ciclo de vida de seguridad nos ayuda a entender la extensión del compromiso que adquiere una organización para con la seguridad. Y el ciclo de vida, pues es solamente una herramienta, es una forma de trabajo que permite, eso sí, tener un enfoque que sea sistemático, estructurado, gestionado y plenamente documentado por una organización. El ciclo de vida que les muestro en esta diapositiva se ve en azul una cantidad de actividades que no son meramente técnicas, sino que son, digamos, administrativas o de gestión, que es lo que nos atañe al día de hoy. ¿Qué cosas deben hacerse para que se cumpla o se lleve a cabo el ciclo de vida y darle vida realmente a la seguridad funcional más allá de lo que está en papel y podamos entender qué es lo que debe hacerse? Dada a que una adecuada gestión de la seguridad funcional debe permitir controlar la degradación del hardware en términos de la falla aleatoria y evitar las fallas sistemáticas que usualmente están asociadas al factor humano, pues la organización debe entender la importancia de definir una política y una estrategia para alcanzar la seguridad funcional y debe comunicarla a todo el que esté involucrado, debe saberse cómo es que yo voy a alcanzar esa seguridad funcional. Además, se debe crear un sistema de gestión de la seguridad funcional que asegure que el sistema instrumentado de seguridad va a tener la capacidad de llevar y mantener al proceso en un estado seguro. Eso no necesariamente es crear una nueva organización, una nueva gerencia, más bien atiende a que debamos definir claramente responsabilidades y gestionar recursos para que quienes son responsables puedan hacer ciertas tareas. Cuando hablamos de gestión de la seguridad funcional, muchos de los elementos que están considerados, pues simplemente son los mismos que aplicamos para la gestión de la calidad o para la gestión de proyectos. Entonces, realmente cuando indagamos en cómo se debe gestionar la seguridad funcional, pues caemos en cuenta que es básicamente lo mismo y por lo tanto es simplemente una extensión de nuestro trabajo diario más que nuevo trabajo. Muchas veces nuestros clientes nos preguntan si eso es realmente que vamos a estar empezando a trabajar muchas otras cosas nuevas. Una filosofía de trabajo que nos permite hacer nuevas tareas dentro de las tareas que ya tenemos definidas. Ahora, ¿qué cosas debemos gestionar? ¿Qué debemos hacer en el día a día para poder llevar a cabo la gestión de la seguridad funcional? Pues debemos gestionar la organización, la planificación de todas las actividades, las herramientas, guías y procedimientos que se requieren para poder hacer funcionar esto, el manejo de la documentación que esté asociada al sistema instrumentado de seguridad, la verificación, la evaluación o la auditoría como actividades alrededor de la actividad técnica, el manejo del cambio y la evaluación periódica del riesgo para saber si realmente estamos ofreciendo una reducción de riesgo que queremos a través del sistema instrumentado de seguridad. Si realmente volvemos a hacer la pregunta de qué es lo que se necesita hacer, pues la respuesta es que se tiene que gestionar todo. Esta figura que les muestro a continuación, nosotros la usamos como si fuese un Lego, para saber que cada tarea
del ciclo de vida de seguridad, no importa si es un HACCP, si es un LOPA, si es una prueba FAT, si es una prueba SAT, si es una tarea normal y rutinaria de operación y mantenimiento como colocar en bypass una función, o es una prueba que está programada, o es un mantenimiento o una inspección del sistema, no importa cuál es la tarea que se va a desempeñar. Toda tarea debe seguir un patrón que implica cómo la organización la enfoca, la trabaja y la gestiona desde el punto de vista de cómo la planifica, cómo la documenta, cómo la instrumenta en términos de crear herramientas, guías y procedimientos para poderla ejecutar, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, en estos minutos que vamos a estar conversando en el webinar. ¿Okay? Entonces, vamos paso a paso con este Lego que les acabo de mostrar. Entonces, lo primero es que debemos gestionar la organización y las competencias de las personas que deben hacer vida con alguna de las actividades del ciclo de vida de seguridad. Si el ciclo de vida de seguridad que les mostré anteriormente tenía actividades tan disímiles como hacer un HACCP o hacer una prueba FAT, pues no necesariamente la persona debe, una sola persona debe tener todas las competencias. Cada quien debe ser competente en la actividad que le refiere. Imaginemos para ir rellenando el cuadro poco a poco. La organización debe ser gestionada en función de que yo deba identificar quiénes son los responsables, informarlos de su responsabilidad, crear una matriz responsable y se debe garantizar que cada persona asignada debe ser responsable y debe ser competente de la tarea. La competencia en este término debe ser formación, experiencia, entendimiento de las consecuencias de no hacer correctamente su trabajo, el conocimiento de la normativa y la capacidad de liderazgo. Pero debemos preguntarnos cuántas personas hacen vida para hacer una tarea. Para hacer una tarea se requiere primero el gerente de la seguridad funcional. Número 1, si vemos el cuadro en verde abajo, necesitamos todos estos roles para hacer una tarea. Necesitamos el gerente que pueda visualizar quiénes son los que son necesarios para hacer la tarea desde un principio. Asignar las responsabilidades y se necesita quién debe hacerla en un principio. ¿Quién va a hacer la tarea? Pero después que esa tarea se ejecute, esa tarea debe ser verificada. Entonces se requiere una tercera persona, un tercer rol, que es un verificador. Ese verificador, cuando veamos más adelante qué es verificación, básicamente va a ver que el trabajo técnicamente esté correctamente hecho. Pero después que eso se haga, debe haber un evaluador asignado para esa tarea, que evalúe que todo lo que está respecto al plan se ejecute correctamente. Y si acaso es necesario, pues también debe haber un auditor. Entonces, para cada tarea pueden existir hasta 5 roles dentro de una organización para poder ser ejecutado. Y ahí se marca una diferencia sustancial entre que a veces vamos a contratar un estudio de seguridad, digamos un HACCP o un LOPA, y contratamos a una persona que está calificada. Esa persona asegura que se haga la tarea correctamente, pero no asegura que se gestione, no asegura que se verifique, no asegura que se haga la evaluación ni que se audite. Todos esos pasos que se están dejando de hacer están creando una falla sistemática. Y eso debemos empezar a entenderlo en función de entender cómo se debe trabajar en seguridad funcional. Para poder crear un producto consistente con la normativa, pues cada tarea debe ser verificada, debe ser evaluada, posiblemente auditada y sobre todo debe ser gestionada. Y cada persona, cada uno de esos roles tiene que ser, pues, competente. El gerente debe ser competente para poder gestionar. La persona que es el elaborador o el desarrollador debe ser competente para poder hacer esa tarea. El verificador debe ser competente para poder verificar lo que hace el desarrollador. El evaluador debe ser competente para evaluar a todos, incluyendo al gerente. Y el auditor debe ser competente para auditar el ciclo de vida en sí. Hablemos ahora de la planificación de las actividades. En la planificación de las actividades, pues, se requiere
una descripción de cada una de las actividades, incluyendo las actividades que son de verificación, de auditoría o de evaluación. Y una buena gestión debe definir una actividad, cuándo debe hacerse y cómo se relacionan las actividades entre sí. Recuérdense que lo que sí está establecido en el ciclo de vida es el orden específico en que cada una debe darse. La planificación decíamos, cuando hablamos de los ciclos de vida de cada uno de los participantes en la seguridad funcional, deben ser planes separados, el plan de quien hace la integración, a lo mejor de quien hace la ingeniería, y todos confluyen en el plan del usuario final. Pero todas las actividades deben ser planificadas. Si lo vemos en el Lego que le estábamos mostrando hace rato, pues el gerente de la seguridad funcional seguramente debe hacer la planificación de todas las actividades. Eso quiere decir cuándo se va a ejecutar, y después veremos con qué herramientas, y cuál es la interacción cuando el producto esté listo, cuándo va a ir a verificación, cuándo debe ir a evaluación o cuándo se va a hacer la auditoría. Y todo eso debe estar en la planificación. Y la planificación incluye pues las herramientas desde el punto de vista de cuánto es lo que se necesita en términos de guías, procedimientos, herramientas en sí, cálculos, simulaciones, lo que se necesite para poder hacer que se asegure que se puede hacer el trabajo. Una de las cosas que siempre conseguimos nosotros en nuestros usuarios finales y los consultores es que no hay herramientas consistentes para desarrollar un estudio. Entonces, cada vez que viene un externo a desarrollarles un estudio, pues ese externo termina haciendo el estudio como él mejor le parece, porque no hay una herramienta consistente ni para evaluar el resultado del estudio, ni siquiera para desarrollar el estudio. Y eso hace que pues posiblemente se obtengan mucha variabilidad en los resultados. Entonces, ¿dónde yo necesito desarrollar guías? Para ejecutar el propio trabajo, guías y procedimientos para verificar el trabajo que ya se ejecutó, guías y procedimientos para evaluar el trabajo y guías y procedimientos para hacer las auditorías. Guías y procedimientos para gestionar, herramientas para cada uno de ellos tienen que estar definidos desde la planificación. Esa es otra de las cosas que deben estar listas. Al final nosotros generamos un producto que seguramente será un documento. La documentación en este caso tiene muchas cosas particulares. Un proyecto de seguridad funcional son proyectos multidisciplinarios. Eso quiere decir que adicionalmente de ser múltiples disciplinas, pues también son proyectos de muy larga data. Estamos hablando de 25 o 30 años de vida para un sistema instrumentado de seguridad. Eso es mucho tiempo, es mucha gente. La documentación debe ser, primero, técnicamente correcta. Eso quiere decir que tiene que ser precisa, tiene que ser fácil de entender, tiene que estar estructurada de manera que yo pueda fácilmente buscar la información que es relevante y que sea trazable hacia los requisitos. Formalmente correcta también tiene que ser, porque tiene que tener título, autor, fecha, revisiones, aprobaciones, y debe estar disponible para su uso. Si lo vemos en el Lego, pues yo debo tener un set de documentos de entrada para poder ejecutar la tarea, un documento de salida propio de una vez que se ejecute la tarea y que haya sido verificada, un documento de salida propio del reporte de evaluación, y seguramente tendré un documento de salida del reporte de auditoría. Cuando yo contrato, normalmente espero simplemente que me entreguen el reporte de la tarea. Pues una organización que tiene un sistema de gestión, pues tendrá acompañado un set que implica el documento de la tarea, digamos, un HACCP, el documento de la verificación de ese documento, el documento de evaluación de esa fase y el documento de auditoría si fuera necesario. Todo ese trabajo implica ser desarrollado dentro de la gestión de la seguridad funcional, y a veces eso se pierde de vista cuando se hace la contratación. Luego, también tenemos las propias tareas de
verificación, evaluación y auditoría. Y en este trabajo normalmente son términos que se confunden, no se entienden, no están muy claros quienes trabajan en seguridad funcional sobre la diferencia entre un término y otro término. La verificación tiende a ser una actividad meramente técnica, donde alguien que no participó en el desarrollo de un producto, digamos LOPA, pues tienen las habilidades necesarias para verificar si alguien que sí lo desarrolló, pues cumplió con todo y cada uno de los requisitos. Eso quiere decir que un documento que ha sido verificado es un documento que está conforme a los requisitos que pide la normativa. Entonces, busca responder preguntas como que si cumplimos con los requisitos de la fase, si se utilizó la técnica que era la correcta, que estaba dispuesta en el plan, y se ejecutó el procedimiento en forma correcta. Ahora, una evaluación es algo un poco más administrativo y tiene que ver con preguntas como si se realizó la verificación, si la verificación fue aprobada, si la gente que se dedicó a hacer las tareas era gente competente y si era la que estaba asignada, si se asignaron los roles correctos, si se definió el ciclo de vida, y eso dirá entonces al final si la seguridad funcional fue realmente alcanzada. Y la auditoría normalmente se utiliza en, digamos, fases del ciclo de vida que son más largas, donde eventualmente yo lo que quiero o lo que pretendo es auditar si el sistema de gestión de la seguridad funcional está funcionando, si los procedimientos están siendo utilizados y se están siendo utilizados en forma correcta y en forma consistente. Aquí sería la aplicación de la verificación, la aplicación de la evaluación y la aplicación de la auditoría. ¿Okay? Serían esas tres, digamos, alcabalas para verificar o asegurar que se está haciendo la seguridad funcional en forma correcta y en forma consistente. ¿Okay? Por supuesto, como cualquier sistema de gestión, está el manejo del cambio. La pregunta es, ¿qué pasa si yo detecto una desviación entre lo que yo asumí que en una fase determinada o en una parte del sistema que yo asumí que estaba operando de una forma ya no está así? Un cambio en el proceso, el monitoreo continuo de las condiciones del sistema instrumentado de seguridad hace que yo haga una prueba y determine que ya la reducción de riesgo que yo esperaba no es la misma, el proceso ahora es más peligroso o menos, y hace que yo necesite volver a una fase del ciclo de vida anterior. Pues debe haber los mecanismos, la organización tiene que tener los mecanismos dispuestos para poder manejar esa situación y que le permita, igual que cualquier otro sistema de gestión, poder hacer los cambios en forma ordenada, documentada y gestionada, que le permita hacer un análisis de por qué se va a hacer un cambio y que eso deba tener las aprobaciones necesarias para que se haga en la forma adecuada. Igual se hace la evaluación de los riesgos en forma periódica para comprobar que los niveles de riesgo siguen siendo tolerables y que los procedimientos de trabajo utilizados están siendo utilizados en forma apropiada por el personal que está capacitado para ello. Para ir resumiendo todo lo que les he ido diciendo, hay varias lecciones aprendidas, yo les voy a resumir algunas cuantas. Uno, es que debe existir un responsable de la seguridad funcional. Debe haber una cabeza de organización por cada una de las formas en que se presente la gestión de la seguridad funcional. Bien sea una organización que esté implementando un sistema de gestión de seguridad funcional o bien sea un proyecto que esté afrontando una organización. Esa persona es el gerente de la seguridad funcional. Y ese gerente de la seguridad funcional es el responsable de la seguridad funcional a nivel global. Puede que él delegue alguna responsabilidad sobre un tercero o sobre un
uno de sus empleados, etcétera, etcétera, pero él es el responsable a nivel global. Y él se encargará de distribuir las responsabilidades y de asegurar que las personas involucradas a las cuales él le atribuyó la responsabilidad son competentes para hacer esa tarea. Cosa que no siempre nos sucede. Envían gente a una reunión multidisciplinaria y terminan enviando gente que no tiene idea de qué hace ahí, sino que la enviaron a la reunión de un jazón, por decir algo. Entonces, ¿quién aseguró la competencia de ese personal que debió haber estado ahí cuando debieron haber estado el mejor operador, el mejor mantenedor, para que eventualmente el resultado sea el mejor estudio de riesgo posible? Hay algo que nosotros hemos ido trabajando consistentemente, que es la formación de competencia del personal. Y si algo hemos estado midiendo es que las competencias y el nivel de sensibilidad de las personas involucradas impactan altamente el resultado de los estudios y la calidad de la ingeniería. Si las personas de mantenimiento no se involucran en la fase temprana de ingeniería, pues eventualmente recibirán sistemas instrumentales de seguridad que mantener que no se parecen en nada a la realidad operacional que ellos manejan en el día a día. Por ejemplo, les entregan un sistema instrumental de seguridad que deben probar una vez al año, y eso es imposible en su realidad funcional. Pero cuando se les preguntó en la fase de diseño cuál era la frecuencia con la cual se podían probar los sistemas y se les mandó un documento diciendo que era una vez al año, ellos hicieron caso omiso, no se involucraron. Entonces, siguen habiendo ese tipo de problemas. Si no se involucran, pues eventualmente hay muchas falencias. Asimismo, si el personal de mantenimiento no se involucra en la escogencia de cómo se va a hacer el bypass o cuáles son las tasas de falla que se están utilizando, pues eventualmente hay muchos problemas de ese tipo. Igual que si la persona que hace análisis de riesgos no tiene la realidad operacional muy clara o cómo el instrumentista va a implementar una función instrumental de seguridad, pues para él que el sistema instrumentado de seguridad de SIL 3 o SIL 2, pues igual va a ser una función instrumentada. Él no necesariamente tendrá la capacidad de entender lo complejo que es poder mantener en el tiempo una función instrumentada de seguridad SIL 3. Entonces va en dos vías el tema de ser sensible a poder aportar con nuestras competencias a los resultados de un mejor sistema instrumentado de seguridad. En resumen, para ir cerrando, gestionar la seguridad funcional nos ayuda a identificar qué actividades se deben desarrollar, bien sea en un proyecto o bien sea en una organización, asegurar que el personal correcto realice las tareas, establecer el orden de las actividades que se deben desarrollar. Esto provee un marco compatible con otros estándares, bien sea de calidad o de gestión, reduce los costos asociados a las actividades de gestión en la cadena de suministro, demuestra cumplimiento con la normativa y con otras normas relacionadas, bien sea de BMS o cualquier otra adicional. Los productos y servicios que se están generando estarán conformes con la normativa y, en resumen, se construyen sistemas seguros a una relación costo-beneficio adecuado, que al final de cuentas es lo que todos andamos buscando. Lo que sí es cierto es que la seguridad es trazable y es repetible, y es posible crear una cultura de seguridad. Gestionar la seguridad es eso, es crear una cultura de seguridad. Es lo más difícil de todo. Fácil sería si pudiéramos comprar un sistema instrumentado y con eso alcanzaríamos la seguridad funcional y nos olvidamos de eso. Lo difícil es gestionar porque implica responsabilidad, compromiso y mucho, pero mucho trabajo. Nos pueden seguir en estas redes sociales y les doy las gracias por acompañarnos en el día de hoy, no sin antes hacer una reflexión, que lo único que le podemos asegurar en el tema de la gestión es lo que decía George, que era sangre, sudor y lágrimas, pero de ese esfuerzo depende el éxito de la función instrumental de seguridad que usted esté implementando.
abrimos entonces la parte de preguntas para que podamos entonces discutir esto eh, poco a poco en el tiempo que nos queda. Pueden hacer las preguntas en el chat. Rosana nos pregunta si la ISE menciona que es obligatoria o es opcional para cada empresa si decide usarla o no. Lo único que es obligatorio es la ley. Las normativas no, cada empresa decide si la toma o no, pero hay algunas restricciones, por ejemplo, como que por lo menos el equivalente de ISE en Estados Unidos es ISA. Y así ISA está reconocida como una mejor práctica de ingeniería, RAGAGER. Si tú tienes algún problema en una planta con un sistema instrumentado de seguridad y tú vas a juicio y te dicen que no seguías ISA o IEC, que en este momento son la misma normativa, te van a preguntar por qué. Y tú tienes que demostrar que la forma en que tú lo hacías es mejor que esa, que tiene casi rango de ley. Entonces, es difícil poder demostrar que un enfoque distinto a ese, ya que fue denominado mejor práctica, es mejor que el de ellos. Entonces, es complicado. Y por eso es que termina siendo una norma de uso mundial. En Europa, pues tiene otra denominación que no necesariamente es mejor práctica, sino es estado del arte. Entonces también termina siendo más o menos los mismos. Randy me pregunta si puedo mencionar algunas herramientas específicas para la gestión en la fase de operación y mantenimiento. Hay un Technical Report, Randy, de ISA, que es el 84.00.03, que es de integridad mecánica, que va en consonancia con Process Safety Management de OSHA y que va en consonancia con una norma muy chiquitica que se llama ISA 84.91 y tiene que ver con las cosas que se tienen que hacer para gestionar en operación y mantenimiento, que es cómo se tiene que planificar la seguridad en términos de prueba, de inspección, de auditoría, de el seguimiento a la configuración del sistema instrumentado de seguridad y de las pruebas tanto online como offline. Y ahí hay muchísima tela que cortar, pero básicamente lo principal es hacer seguimiento al comportamiento del sistema instrumentado de seguridad porque él se degradará con el tiempo. Anderson me pregunta a qué se refiere con una validación del SIL, del CIS. Validación es un término que se confunde muchísimo con verificación. Validación es cuando tú haces una prueba SAT, una prueba en sitio, cuando tú recibes el sistema instrumentado de seguridad en planta, ya está instalado y lo vas a probar contra la especificación de los requerimientos de seguridad. Y ya tú vas a hacer la última prueba para tú como usuario final decir si esto cumple con lo que yo quería, porque tú habías hecho una especificación y la estás validando contra esa especificación. Hay otro término que se confunde mucho con eso y va un término muy parecido, Anderson, que es la verificación del SIL del CIS. Y eso atiende más bien a un cálculo de la probabilidad de falla aleatoria. De hecho, se cambió en la última versión de la normativa para evitar que esa verificación se confunda con la verificación del proceso administrativo de ver que la tarea o de cada cláusula se haga correctamente. Randy me dice que menciona otra vez los números de la ISA. La que nombré hace rato es un Technical Report que se llama TR 84.00.03. Puedes revisar esa y .00.04 también.
Sí, Wilmer, definitivamente una de las cosas más difíciles de hacer por no haber trazabilidad de la documentación, digamos, un proyecto que tiene a lo mejor 20 años y te toca hacer la migración, pues casi que vamos de cero nuevamente porque no hay premisa alguna para saber cuál era la brecha de riesgo que estaba cubriendo ese interlock o esa función instrumental de seguridad que existía en un momento dado y que ahora te toca hacer la migración y no hay forma de hacerlo sino empezar desde cero. Porque muchas veces hemos visto migración que se quieren hacer uno a uno, digamos, función a función, y terminamos viendo que el 70% de las funciones no tenían ni siquiera por qué haber sido migradas al sistema instrumentado de seguridad, podían ser fácilmente pasadas a otro tipo de sistema. Y lo que se ahorraron en hacer, lo que se ahorraron en no hacer un estudio de análisis de peligro y riesgo, lo terminaron pagando en mucho hardware y en mucho mantenimiento luego, porque mantener el sistema instrumentado de seguridad tiene unas prerrogativas bastante especiales. Entonces, pues sí, es algo muy difícil el no contar con la documentación adecuada del sistema instrumentado de seguridad. Y bien sea por PCM o por la misma IEC, la documentación tiene que estar en sitio y tiene que estar actualizada. El manejo del cambio es fundamental. Anderson pregunta si hay alguna técnica para poder realizar el cambio en los niveles SIL, por ejemplo, pasar de SIL 3 a SIL 2. Fíjate una cosa, el SIL es una medida de la reducción de riesgo que va a proveer, en términos probabilísticos, una función instrumental de seguridad. Y eso, la única forma de que se pueda reducir es que el riesgo ahora es menos, porque hay alguna capa de protección adicional que cubre la brecha de riesgo que estaba cubriendo en forma total el sistema instrumentado de seguridad. Me explico. El riesgo de proceso sigue siendo el mismo y no había capa de protección y tú decidiste que todo lo iba a hacer el sistema instrumentado de seguridad, te dio SIL 3. Si ahora tú dices que ahora tienes una capa de protección adicional al sistema instrumentado de seguridad, pudieras reducir eh, el desempeño que necesitas del sistema instrumentado de seguridad, pero ya tienes que dividir la seguridad funcional entre una nueva capa y el sistema instrumentado de seguridad. Lo otro es que hagas una evaluación más exhaustiva del nivel de riesgo original, y a lo mejor el nivel de riesgo no era el que tú estabas planteando, y entonces ya la reducción de riesgo que requerías no era SIL 3, sino que era SIL 2. Pero no existe, digamos, una técnica para hacer la reducción, más que el análisis de riesgo. La norma establece, Anderson, la norma establece claramente quién y cómo puede ser alguien acreditado o alguna capa acreditada como capa de protección. Una alarma del DSS tiene algunas características que cumplir en términos de independencia, de efectividad, de probabilidad de falla, de auditabilidad o de prueba, para que pueda ser considerada una capa de protección de especificidad de ese peligro específicamente, digamos, hablando en términos de que, sabiendo que una función instrumental de seguridad está diseñada para un peligro específico, esa capa de protección también tiene que estar diseñada para ese peligro en específico. Si es una alarma, bueno, debe ser una alarma de ese peligro específico. Puede ser una válvula de seguridad para un peligro específico de muy alta presión. Puede ser un líquido para el caso de que se vaya a derramar un líquido en un recipiente. Pero tiene que cumplir con unas características específicas. Esas características específicas van desde 4 a 7 dependiendo de la literatura. Que sea específico, que sea eficiente, efectivo, que sea documentado y que tenga una probabilidad de falla en demanda adecuada para hacer reducción de riesgo. Entonces pueden ser muchas que estén en el DSS, si está en el mismo SIS, pues tiene que cumplir con las características que están bien determinadas en la norma
para establecer cuándo se le puede dar crédito si es que estás dividiendo una función instrumentada de seguridad SIL 3 en dos funciones instrumentadas de seguridad con menor desempeño para alcanzar una de un desempeño mayor. Entonces ahí estás hablando de independencia a lo mejor en términos de I/O, de procesadores, etcétera, etcétera. Bueno, señores, nos despedimos entonces. Será hasta el mes entrante que le colguemos otro webinar. Los invitamos ya de antemano, seguramente será más o menos para esta misma fecha. Y le agradecemos a todos por habernos ubicado a esta hora. Ah, bueno, tengo otra pregunta de Anderson. ¿Cuál es la diferencia entre un HACCP y un LOPA? Normalmente en el HACCP usted identifica peligros nada más. En el LOPA, los peligros que se identificaron tienen que ver ahora cómo las capas de protección se acreditan. Entonces tiene que hacer preguntas específicas para ver si una capa de protección que usted vio que era una salvaguarda en el HACCP tiene las características suficientes para ser contabilizada como una capa de protección para reducir riesgo. Entonces son dos grupos de trabajo que normalmente serán posiblemente diferentes. Y ahora sí cierro y los saludo a todos. Muchas gracias y entonces nos vemos el mes entrante conmigo o con cualquier otro del grupo SSF. Hasta luego.